Y atención a lo que les traigo. En este caso van a tener la oportunidad de ganar dinero sin invertir absolutamente nada. Jugando un juego totalmente gratis desde el móvil vamos a poder ganar desde $1 hasta $100 totalmente gratis por hacer los pasos que yo te voy a explicar en este video. Bienvenidos a mi canal Franlis y en este caso les quiero hablar de un juego que ya trajimos al canal. Estamos hablando de un Torrent Defense del cual ya hemos participado en un evento anterior y nos ha ido bastante bien. Algunos han sacado más de $10 dependiendo del tiempo que le han dedicado al juego. Obviamente yo saqué $5 por jugar algunas veces. La verdad que muy bien por jugar totalmente gratis. Está disponible para lo que es Android, para lo que es iPhone y también para el emulador. Si vos usás un emulador en tu PC de Android, obviamente lo vas a poder utilizar sin ningún problema. Te cuento que en mi comunidad de Telegram hemos participado del primer evento y como les decía, nos ha ido bien. Les hablo de Telegram porque les voy a dejar acá el enlace y también en la descripción a mi comunidad de Telegram donde siempre estamos hablando de estos proyectos y es más, cada vez que anunciamos la presentación de un nuevo video, el estreno de un nuevo video, aquellas personas que participen de este estreno van a participar también por el sorteo de 5 Matic que hacemos entre todos los que estén en el vivo, así que te conviene pasar por allá. Ahora les quiero mostrar un poquito cómo se va a distribuir las recompensas de este juego. Este es el juego, estamos hablando de Defend the Kingdom, está dentro de lo que es el portal de juegos de Fractal, ¿ok? Ahora les voy a explicar cómo conectar la wallet, cómo jugar, todo es aparte una vez que lo empiezan a jugar es muy fácil. Lo que les quiero mostrar es que van a estar repartiendo, en este caso 3.000 USD, estamos hablando de $3.000 en premios y además 150.000 KIN, ¿sí? Que son tokens que lo vamos a poder utilizar para poder comprar NFTs y demás artículos dentro del juego que obviamente nos van a dar ventaja. Y prepárense porque este evento se va a estar repitiendo mes a mes. Vamos a tener 14 días para poder participar y llegar a ganar hasta $100 jugando totalmente gratis, ¿ok? Para hablar del evento obviamente vamos a venir acá y les quiero mostrar un poco lo que son las recompensas para que vean que no tiene desperdicio en este caso este evento. Y en esta tabla vamos a ver cómo se distribuyen los premios, que para mí está bastante justo porque si sos malo y entras entre el 1000 y el 500, o sea quedaste poner en el 600 y pico, te llevas $1 más 100 tokens. La verdad que el juego no te lleva mucho tiempo, son algunas partidas por día, vos podés jugar todo el día si querés y dependiendo de tu tiempo vas a ir avanzando o no, ¿ok? Y llevarte algunos dólares por jugar gratis desde el celular sin problema me parece excelente y además sin invertir absolutamente nada, no tenés que gastar nada, es totalmente gratis. Imagínate que llegás entre el 20 y el 50 y te llevas $10, por ejemplo. $10 acá en Argentina ya representa un billete, ¿eh? Ya podemos comprar unas cuantas cositas con $10 y jugando gratis me parece excelente. Ni hablar si sos buenardo y ya entras entre el puesto 5, en el 4. Mirá, el puesto número 3 te lleva $60 más 1950 tokens. En el puesto 2 nos llevamos $80 más 2400 tokens y en el puesto 1 $100 al bolsillo más 3.000 KIN. $100 ya más de uno me imagino que se está saboreando porque el juego es excelente. Vamos a poder participar, como dicen acá chicos, desde ahora mismo, desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio. Y lo interesante es que esto se va a estar repitiendo a través de Fractal todos los meses o al menos en los próximos meses. Entonces si hoy más o menos en este torneo no nos va mal, pero ya le vamos agarrando el estilo de juego, vamos armando una estrategia, nos va a servir para el próximo mes. Y ahora sí vamos a pasar al detalle de cómo empezar a jugar porque este evento ya está en marcha, ya podemos participar. En principio te dejo el enlace de Fractal donde vas a poder crear tu wallet de Fractal totalmente gratis, chicos. Se descargan en lo que es su teléfono o bien lo hacen a través de la web, que es mucho más cómodo. Ahí van a poder loguearse con su cuenta de Gmail y van a tener que guardar lo que es la frase semilla. Esto es súper importante porque si necesitan loguearse en otro dispositivo y demás le va a pedir la frase semilla, así que es muy importante que te lo copies bien o que le saques una foto o algo de alguna manera para que lo puedas recuperar y utilizar, lo tengas a mano. Una vez que tenemos nuestra cuenta ya y estamos dentro de lo que es Fractal, vamos a poder acceder obviamente al juego, le podemos dar play now y en esta misma página vamos a poder encontrar el enlace para descargar para Android o para iPhone. Si ya lo tenés, obviamente lo tenés que descargar, simplemente lo vas a poder actualizar
actualizar, ¿ok? Yo ya lo tengo instalado en lo que es obviamente mi emulador. Voy a darle clic acá y vamos a iniciar y vamos a ver cómo conectamos nuestra billetera Fractal, que es súper importante. Dentro del juego, para poder loguearse, chicos, recuerden que van a poner un correo y una contraseña. Obviamente tiene que ser un correo polenta, porque si no te va a llegar un código que nunca te va a llegar si no pones el correo correctamente. Una vez que entramos, para asegurarnos que estamos participando del evento, vamos acá donde dice eventos y van a encontrar lo que es el evento de Fractal. Le damos clic acá y acá tiene que decir que nuestro estatus es conectado. Si no está conectado, le das clic acá y ahí te va a abrir lo que es la wallet de Fractal. Si vos estás desde el móvil, te abre la wallet de Fractal, le vas a decir que accedes, que le das los permisos necesarios y va a volver a lo que es el móvil. Si estás dentro de un emulador, te va a aparecer para abrir a través de una billetera virtual o bien a través del navegador. Vos elegís el navegador que te va a ir directamente a Fractal y ahí te logueas en Fractal y ya vas a poder volver al juego logueado perfectamente. Y ahora les voy a repasar un poquito el juego para que tengan una idea por dónde tienen que ir y demás. En principio te va a aparecer para que pongas tu apodo o tu alias. Obviamente yo puse Franlis, así que si me ven por ahí me dejan ganar, porque obviamente yo les recomendé el juego, obviamente me tienen que dejar ganar. No, mentira. Van a poner un alias que a ustedes les guste, luego también elijan lo que es el idioma, elijan inglés porque no tiene español y en inglés vamos a sentirnos más cómodos. Luego dentro del menú tenemos lo que es el evento que les mostraba recién. Después tenemos el ranking, donde vamos a ver el ranking corporativo y el PvP. Ahí podemos ver en qué posición está. Después lo que es Battle, tenemos ahí justamente los dos modos de batalla, el PvP y el corporativo. El PvP es el que suma puntos para poder ir avanzando dentro del ranking y es el que paga. El corporativo simplemente nos va a servir para conseguir gemas y nuevas cartas para poder crecer, para poder subir el nivel del juego. Hay que tener en cuenta que también tenemos un poder de crítico, si no me equivoco, algo así se llama, que tiene que ver con cuántas cartas vamos mejorando. No solamente mejorás las cartas que utilizas, sino que también vas mejorando de a poquito las otras cartas, porque también te van a subir el poder de ataque dentro del juego. Ok, acá tenemos el giro, que es básicamente son todas las cartas que tenemos disponible. Obviamente tenemos distintas opciones. Tenemos con 2 estrellas, 3 estrellas, con mayor obviamente rareza nos va a dar la posibilidad de tener mejores trucos o mejores hechizos y demás. Cada carta, si ustedes entran, van a ver que tienen un poder especial. Algunas atrapan, otros frenan al contrincante, otro no sé, les elimina un poder. Tiene de todo. Cada uno vaya buscando ahí obviamente el que más le guste, arma su equipo. Podemos armar tipo 3 equipos, o sea 3 mazos de cartas diferentes y utilizarlos para jugar. Vamos a ver que en la distribución de cartas vamos a tener un líder, y para poder mejorar cada carta lo que necesitamos son pedacitos de la misma carta, básicamente copias de la misma carta. Y cuando tenemos esa cierta cantidad de copias nos va a dar la chance de poder avanzarlo en nivel y obviamente vamos a ir desbloqueando más poder o algunos hechizos diferentes. Luego tenemos el shop, que es bastante interesante. Tenemos algunas ofertas siempre por ir jugando. También hay que tener en cuenta que acá estos a veces están buenos dependiendo de las gemas que tengas o estas piedritas que tengas. Vas a poder comprar uno y te va a dar suficiente oro para poder mejorar más cartas y demás. Así que yo me parece que me voy a comprar esta. Algunas cositas interesantes. Tenemos misiones que obviamente también nos dan recompensas y nos van a dar más materiales para poder mejorar dentro del juego. También tenemos premios del día, o sea, por completar algunas misiones del día, por conectarse y demás. También esto es súper importante. Vine acá, mira, en skin es importante porque a medida que vos vayas avanzando te va a ir desbloqueando skin. Vos decís, ¿para qué lo quiero? No, es importante porque cada uno tienen distintos bonus para corporativo, para lo que es PvP, más ataque, más defensa y demás. Así que está bueno ir desbloqueando que cada uno de estos skins para poder tener alguna ventaja
ventaja por ahí. Luego tenemos también lo que es un pase de batalla, que en este caso vamos a ir gratis, que tiene muy buenas recompensas, ¿ok? Pero obviamente si nosotros quisiéramos podremos comprar el pase de batalla, que nos sumaría un poco más. Ahora les muestro una partidita acá simplemente para mostrar la funcionalidad. Como ven, tiene un botoncito verde que cada vez que se ve activo van a poder invocar un héroe de los que tienen acá. También tienen la posibilidad de ir aumentando acá el nivel de los héroes y de poder arrastrarlos y subirlos de nivel, ¿ok? Obviamente cada uno va a tener su estrategia. Yo por ejemplo trato de completar la grilla y luego recién empiezo a hacer los movimientos para ir más o menos parejo. Hay que saber que a medida que vamos ganando está bueno seguir jugando, porque también tenemos un bonus por racha. O sea, si estoy jugando el PvP, gané una partida, la próxima partida, si gano, voy a ganar un poquito más, y así, porque hay un bonus de racha. Como ven, en este caso lo único que hay que hacer es tratar de evitar que estos monstruitos lleguen a este portal. En este caso es el corporativo. Van a ver que los de arriba hacen lo mismo, pero en el caso del PvP tenemos va a ser el contrario, y de abajo va a ser el nuestro, y obviamente hay que procurar de no perder y que el de arriba pierda. Básicamente eso. Como verás, algunos de los monos tienen más poder y tienen más posibilidades de ayudarte a la hora de competir, así que busca dentro de tu mazo o haz tu estrategia para poder ir sumando más puntos dentro del ranking. En nuestro Telegram de verdad te invito, porque siempre estamos compartiendo, puedes preguntar y siempre hay alguno que la rompe y comparte su estrategia, su mazo, así que eso suma un montón. Bueno amigos, hasta acá llegamos con Defend the Kingdom. Obviamente te dejo todos los enlaces en la descripción y también algunos mensajes fijados para que puedas acceder a mi canal de Telegram o al Discord, donde siempre estamos activos. Déjame un comentario, obviamente estás invitado a suscribirte al canal. Mirá que esta semana, lo que queda esta semana, hay 4 juegos que voy a traer, así que estate pendiente. Y hablando de juegos, te voy a dejar por acá arriba uno de los proyectos que seguramente te va a parecer súper atractivo. Nos vemos, bye bye.